Buenos días, el día de hoy les haré un recuento acerca de las cuatro generaciones activas. Espero lo disfruten. Bueno, empezaríamos con la generación del 98, la cual tuvo un contexto histórico bastante significante. Siendo más específicos, la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898 a manos de Estados Unidos. En vista de ello, un grupo de poetas toman provecho de esa situación para florecer el ámbito poético y tiempo después se harían llamar como la generación del 98, haciendo alusión a la crisis de aquella época. Los temas más abarcados por este movimiento fueron los acontecimientos históricos, en su mayoría significantes, para darle como cierto toque a la poesía de aquel entonces, el interés por el paisaje y la cotidianidad. Los autores más emblemáticos de aquel movimiento fueron Miguel de Unamuno, Azorín y Pío Baroja, los hermanos Machado y Ramón María del Valle Inclán. Ya para terminar con esta generación, sobra decir que estos poetas fueron muy polifacéticos, ya que además de sus géneros también abarcaron cosas como el teatro y demás acciones. La generación del 27 fue un movimiento forjado por autores vanguardistas influenciados por movimientos europeos como el surrealismo, el simbolismo y el futurismo, sin representar pensamientos revolucionarios e inclinaciones políticas. Ellos serían llamar como la generación del 27, haciendo tributo a Luis de Góngora, el cual fue el máximo exponente de la literatura barroca, dado que se cumplían 300 años de su muerte. Autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti fueron muy característicos gracias a su uso audaz de la metáfora y la creación de nuevas palabras capaces de transmitir emociones intensas en sus poemas. En comienzos de sus obras solo abarcaban temas del arte, sin embargo, con la introducción de nuevas corrientes como el surrealismo, se centraron en la expresión de sentimientos y temas tabúes como la homosexualidad. Este tipo de obras se les conoció como poesía humanizada. Algunos de sus máximos exponentes de aquella época fueron Pedro Salinas, Gerardo Diego, Federico García Lorca y Rafael Alberti. La generación del 36 fue un movimiento conformado en base a autores que se caracterizaban por su estilo literario marcado tanto por la época como por la ideología de la misma. Esta generación es poco conocida, teniendo en cuenta a otras como la del 27 o la del 98, debido a su división de autores y los escuetos que fueron en el tiempo. Lo más llamativo de esta generación fue su contexto histórico, ya que estuvo ambientada en plena Guerra Civil Española y en los primeros años del régimen franquista. Durante este gran complot hubo una división de poesía por ambos bandos, forjándose así dos tendencias poéticas, las cuales son, primero, la poesía arraigada, la cual defendía el régimen franquista, pero con un tono positivo. La segunda, la poesía desarraigada, la cual se centraba en la angustia y la crítica social en contra del régimen franquista. Ya dicho lo anterior, es claro agregar lo oprimidos que se encontraban los autores de aquella época, siendo la cárcel, el exilio o ser perseguidos opciones para lidiar con ellos. Los temas más abarcados por ellos fueron el distanciamiento de la poesía pura y la imagen surrealista, algunos temas existenciales como el amor, la vida y la muerte, y algunos temas religiosos. Algunos autores fueron Miguel Hernández, Leopoldo Panero eh, y Luis Rosales. El novecentismo o generación del 14 fue un movimiento conformado no solo por escritores y artistas, sino también por filósofos, políticos, científicos y demás gente. Esta generación tuvo un contexto histórico bastante complejo, ya que fue contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, y con ello el surgimiento de muchos movimientos los cuales no pudieron prosperar por culpa de esta contienda. Sin embargo, en España todo fue distinto, ya que al mantenerse neutral frente a esta situación, pudieron cultivar y producir nuevos movimientos. Un claro ejemplo de esto es el novecentismo. Los temas más abarcados por este movimiento fueron el racionalismo, la modernización del país, la literatura barroca y el rechazo al sentimentalismo. Bueno, algunos de los autores más importantes fueron Ramón Gómez de la Serna, Gabriel Miro, Ramón Pérez de Ayala. Si mi voz muriera en tierra, si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra.
Oh mi voz con de cobra, con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento una vela. Para mí, él quiere transmitir la idea de que su palabra trascenderá aún después de muerto, y nuestro trabajo es perdurar sus versos. Un poco alejado de lo dicho anteriormente, también quiere expresar la nostalgia hacia el mar y el no morir lejos de él.